Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy continuamos con la interpretación peculiar, particular, la mía, del Gita. Hace unos días comencé este nuevo podcast acerca del Gita titulado Interpretar el Bhagavad Gita, y el primer capítulo fue una introducción con el primer verso del capítulo titulado Observando los ejércitos. Hoy voy a continuar analizando, revisando los versos del 2 al 10. Y así seguiremos consecutivamente hasta acabar por completo con el Bhagavad Gita, para que cada uno vaya sacando su conclusión de alguna manera, como quiera. Es un texto, como ya he dicho, y como dije en el primer vídeo y audio, que he leído varias veces, desde diferentes ángulos, como cosa épica, me encanta, como cosa justa, me encanta, como cosa, como libro, como texto, no como cosa, esto de como cosa es un poco como que no. De personajes épicos, como decía, es súper interesante. Como tema espiritual me confunde. Como dicen por aquí, la noche me confunde, el Gita me confunde, y como me confunde y me tiene intrigado, vuelvo a revisarlo continuamente para ver si es que me he perdido algo. Puede ser que yo tenga dudas, no lo sé, me da lo mismo. Así que continuamos. Verso 2 de este interpretar el Bhagavad Gita, del capítulo 1, Observando los ejércitos. Lo que voy a hacer es leer los versos del 2 al 10 para seguidamente pasar a la interpretación. Dice así. Sanyaga dijo: «Oh rey, después de ver el ejército dispuesto en formación militar por los hijos de Pandú, el rey Duryodhana fue donde se encontraba su maestro y se dirigió a él con las siguientes palabras: Oh maestro mío, he aquí el gran ejército de los hijos de Pandú, dispuesto de manera tan experta por tu inteligente discípulo, el hijo de Drupada». Aquí, en este ejército, hay muchos arqueros heroicos de la talla de Bhima y Arjuna, grandes guerreros tales como Yuyudana, Virata y Drupada. También hay grandes, heroicos y poderosos guerreros tales como Drataketu, Cekitana, Kasiraja, Puriyit, Kutiboja y Saibhya. Están el magnífico Yudhamanayu, el muy poderoso Utamauja, el hijo de Subhadra, y los hijos de Draupadi. Todos estos guerreros son grandes combatientes de cuadriga. Mas para tu información, o mejor, de los brahmanas, permíteme hablarte de los capitanes que están especialmente capacitados para dirigir mi fuerza militar. Hay personalidades tales como tú, Bhisma, Karna, Kapra, Asvatama, Vikarna y el hijo de Somadatta, llamado Burishrava, todos los cuales triunfan siempre en la batalla. Hay muchos otros héroes que están dispuestos a dar la vida por ti. Todos ellos están bien equipados con diversas clases de armas y todos tienen experiencia en la ciencia militar. Nuestro poderío es inconmensurable y estamos perfectamente protegidos por el abuelo Bhisma, mientras que la fuerza de los Pandavas, cuidadosamente protegido por Bhima, es limitada. Y hasta aquí el verso 10. Acordaros, los Pandavas son los que cuentan con el apoyo de Krishna. Krishna, que es Dios, interpretado como un ser humano, le ofreció la opción de usar sus ejércitos, los ejércitos de Dios, a quien quisiera de los dos bandos.
Krishna está con los Pandavas, los apoya moralmente, conceptualmente, lo que queráis. Los otros son los usurpadores. Pero Dios permite esta dualidad. El otro lado, el lado, vamos a llamarlo, usurpador, se apodera de los ejércitos de Dios. Dicho esto, vamos a pasar a interpretar estos versos del 2 al 10. Dhritarashtra era ciego de nacimiento. Desgraciadamente, también carecía de visión espiritual. Él sabía muy bien que sus hijos eran igualmente ciegos en materia de religión y estaba seguro de que nunca podrían llegar a un acuerdo con los Pandavas. Dhritarashtra es el lado que quiere la monarquía, que quiere quedarse con el poder. Y reconoce que era ciego de nacimiento y desgraciadamente también carecía de visión espiritual. Está de alguna manera identificando las características psicológicas morales de uno de los bandos, el que se quiere quedar con el poder. Diciendo que los Pandavas eran todos piadosos de nacimiento. Como veréis, hay una manera de expresar, de narrar, bastante en un sentido básica de bien, mal, blanco, negro. Esto es importante porque ya que todo el mundo habla de que esto es un texto magnífico, que tiene tanta magia, pues hay que revisarlo todo. No es que lo hagamos en parcialidad, sino que vamos a ir deshojando para luego volver a componer. Aún así, él dudaba de la influencia que podría tener el lugar de peregrinaje y Sanyaga entendía el motivo de su pregunta acerca de la situación en el campo de batalla. Por consiguiente, Sanjaya quiso alentar al abatido rey y por ello le aseguró que sus hijos no iban a llegar a ninguna clase de acuerdo bajo la influencia del lugar sagrado. Sanjaya le informó pues al rey que su hijo, Duryodhana, después de ver la fuerza militar de los Pandavas, fue de inmediato a donde se encontraba el comandante en jefe, Dronakarya, para informarle de la verdadera situación. Aunque a Duryodhana se le menciona como el rey, aún así tuvo que acudir al comandante debido a la gravedad de la situación. Así pues, él era muy apto como político, pero su aspecto de diplomático no pudo ocultar el temor que sintió al ver la organización militar de los Pandavas. Duryodhana, el gran diplomático, quería señalar los defectos de Dronakarya, el gran brahmana comandante en jefe. Dronakarya tuvo una cierta querella política con el rey Drupada, quien era el padre de Draupadi, la esposa de Arjuna. Como resultado de ello, Drupada celebró un gran sacrificio mediante el cual recibió la bendición de tener un hijo capaz de matar a Dronakarya. Dronakarya sabía esto perfectamente y no obstante, como brahmana liberal que era, no vaciló en impartirle todos sus secretos militares a Drastidyumna, el hijo de Drupada, cuando éste le fue confiado para su educación militar. Ahora, en el campo de batalla de Kurukshetra, Drastidyumna se puso del lado de los Pandavas y fue él quien organizó la falange militar de ellos después de haber aprendido el arte con Dronakarya. Duryodhana le señaló a Dronakarya este error a fin de que estuviera alerta y no transigiera en la pelea. Con esto, él quería indicarle además que no debía mostrarse igual de indulgente en la batalla en contra de los Pandavas, quienes eran también afectuosos alumnos de Dronakarya. Arjuna, en especial, era el más afectuoso y brillante de sus alumnos. Duryodhana le advirtió, además, que semejante indulgencia en la pelea llevaría a la derrota. Aquí lo que va ocurriendo es como una trama, como si fuese un hilo que va creciendo para ir dando detalles. Es muy parecido también a la Odisea.
de las dos partes, los dos grupos, los que se quedan con el poder, el que tiene derecho al poder, y los que le acompañan. Es como un ministerio. Está el presidente, los ministros, y eso tiene ramificaciones de poder acerca de quién está con este, por qué está con este, y las interrelaciones existentes entre los dos grupos. Algo muy normal, algo hasta muy cotidiano. Nos ocurre en lo cotidiano, no solamente en los ámbitos de poder, ocurre en esto es la familia, estas son las amistades, esto es el desarrollo profesional de las personas, esto es la comunidad, esto es la sociedad. Esto lo que consigue, con esta explicación más allá de los nombres que no nos son tan familiares, culturalmente, lo que consigue es explicarnos la complejidad básica de la naturaleza humana. Es decir, uno puede tener afinidades con un lado o con el otro, afinidades híbridas, y en medida en que su naturaleza, su necesidad, la de cada uno, se ve afectada por el sistema, sobre todo el de supervivencia, vamos a ir recolocándonos en defensa de lo que pensemos. Continúo. Aunque Drastadiumna no era un obstáculo muy importante frente al gran poder de Dronacharya en el arte militar, había otros que sí eran causa de temor. Duryodhana los menciona diciendo que son grandes obstáculos en el sendero de la victoria, porque todos y cada uno de ellos eran tan formidables como Bhima y Arjuna. Él conocía la fuerza de Bhima y la fuerza de Arjuna, y por eso comparó a los demás con ellos. Duryodhana menciona a los héroes excepcionales que participan en la batalla, los cuales triunfan siempre. Vikarna es el hermano de Duryodhana. Asvatthama es el hijo de Dronacharya y Saumadati o Burishrava es el hijo del rey de los Válicas. Karna es el medio hermano de Arjuna, ya que Kunti lo tuvo antes de su matrimonio con el rey Pandu. Dronacharya se casó con la hermana gemela de Pamakarya. En lo que se refiere a los demás, gente como Jayadratha, Katravarma y Salya, todos están decididos a dar la vida por Duryodhana. En otras palabras, ya se ha concluido que todos ellos morirán en la batalla de Kurukshetra por haberse unido al bando del pecador Duryodhana. Claro que Duryodhana confiaba en su victoria a cuenta de la antedicha fuerza conjunta de sus amigos. Aquí, y esto es el final del verso 10, aquí Duryodhana hace una estimación comparativa de las fuerzas. Él cree que el poder de sus fuerzas armadas es inconmensurable. Duryodhana, de nuevo, es el usurpador del poder, que no cuenta con el apoyo de Krishna, aunque lleva el ejército de Krishna. Él cree que el poder de sus fuerzas armadas es inconmensurable por estar específicamente protegidas por el general más experimentado de todos, el abuelo Bhisma. En cambio, las fuerzas de los Pandavas son limitadas, ya que las protege Bhima, un general de menor experiencia que ante Bhisma era insignificante. Duryodhana siempre estaba envidioso de Bhima, porque sabía perfectamente bien que, de morir, sería únicamente a manos de Bhima, pero al mismo tiempo él confiaba en su victoria debido a la presencia de Bhisma, que era un general muy superior. Su conclusión de que saldría triunfante de la batalla estaba bien refutada. De nuevo, aquí empiezan a aparecer lo que son las emociones y los sentimientos humanos, los celos, la envidia, la posición. Aquí hay una parte, aquí hay muchos textos de este tipo que a mí me llaman la atención, sobre todo los que los identifican o nos los cuentan como de alto contenido de inconsciencia, espiritualidad, entender las cosas, y es lo siguiente.
para mí son sobre todo relatos de poder. Y bajo esa justificación de relato de poder y la identificación como bien y mal, que sí, que todos en un momento dado podemos entender esto está bien, esto está mal, justificar pues cualquier ideología, cualquier pensamiento, cualquier política, cualquier cosa, porque la mano de Dios, nunca mejor dicho, o porque Dios está con uno de ellos. Y lo cierto es que Dios está con todos, llamadlo como queráis. Por esto a mí me cuesta aceptar así a ciegas muchos de los relatos o de las interpretaciones que se hacen y que nos han hecho en los textos sagrados. Dicho esto, el próximo día seguimos con el verso 11, iremos del 11, pues no sé, al 20, según vea, hasta que empecemos a entrar en batalla y en los grandes textos, porque dentro del Bhagavad Gita hay algunas partes que son las que de verdad son como clarividentes. Hasta ahora lo que está ocurriendo es un relato de los dos bandos, el de los Pandavas, el de Duryodhana, quién pertenece ahí, sabiendo que Krishna, Dios, está con Arjuna, moral y en principio, pero que Dios ha puesto también su ejército a disposición de quien quiera, y ese ejército lo va a utilizar los usurpadores del poder. Dicho esto, os mando un abrazo, que tengáis un excelente día, hasta mañana.